Buenos días, como decía, hoy comparezco en calidad de concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Villena para hacer alusión al comunicado que apareció ayer por la plataforma de afectados por el departamento. Y pongo unas comillas muy grandes porque entiendo que quizá pues haya que poner en cuarentena este tipo de comunicados para dar y también para dar traslado de cuál es la situación actual del departamento. Porque quizá cuando únicamente se obedece a lo que dicen este tipo de comunicados que vienen con una firma quizá muy cogida con pinzas, dado que pues se amparan detrás de un recién creado colectivo en lugar de eh, ponerse con nombre y apellidos. Quisiera hacer alusión como decía, a la situación actual del departamento. Actualmente hay que tener en cuenta, como sabéis por las apariciones anteriores, que hemos venido muy condicionados por los cambios en el personal que ha habido en el departamento. En el pasado mes de marzo se nos fue uno de los arquitectos, que era el que informaba la licencia, y esto pues nos ha generado cierto freno en la tramitación de los expedientes de licencia. Actualmente hay unas 80 licencias de obra mayor pendientes de informe de arquitecto. Hay que tener en cuenta que las de obra menor, en la mayoría funcionan por declaración responsable. Eso quiere decir que si a las 8 de la mañana pues se presenta el documento, a las 8 y cuarto pueden comenzar la obra y luego ya pues les llegará el correspondiente informe, pero para eso está la declaración responsable. Y en el caso particular de las licencias de obra mayor, como digo, hay unos 80 expedientes. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos el departamento funcionando con normalidad, es decir, que cuando el personal necesario está en el departamento, suelen informarse de media unas 4 o 5 licencias a la semana. Por lo tanto, estamos hablando de que sí, hay una cola de licencias, pero no creo que estemos hablando ni mucho menos de un departamento que no sea funcional o que sufra un colapso mayúsculo como el que quizá pues puedan sufrir otros ayuntamientos que sí que han salido en prensa incluso a nivel nacional. Estamos hablando de que, como decía, incluso ya adelantó alguien porque lo hablamos en Junta de Portavoces, en unos 5 meses de normalidad del departamento, pues estaríamos más cerca del plazo que fija la ley para esa entrega de licencias. Durante estos 3 meses en los que no se ha contado con personal específico para el informe de licencia, se han seguido tramitando licencias de urgencia, perdón, atendiendo a criterios de accesibilidad, criterios de seguridad, criterios de generación de empleo o aquellos expedientes que estuvieran judicializados y que requiriesen pues de un informe para el proceso en el cual pues estaba inmerso. En este sentido, el departamento, pues tenemos la buena noticia de que la semana pasada, el miércoles pasado, ya se incorporó el arquitecto. La semana anterior se incorporó también el técnico de administración general, la técnico de administración general, y por lo tanto ya podemos volver a un flujo normal de licencias a Junta de Gobierno. Cuando se fue el arquitecto en marzo, no es que no estuviera un plan de contingencia, había una bolsa de la que hacer llamamientos de un proceso selectivo. Sin embargo, nos encontramos que ninguno de las personas que estaba en ese proceso pues podía incorporarse o quería incorporarse al ayuntamiento, si bien porque ya estaba trabajando en algún lugar o bien porque pues, no le venía cerca de casa y por lo tanto entendía que no podía incorporarse. Ello nos obligó a firmar ese convenio de reciprocidad con el Ayuntamiento de Elda y gracias a ese proceso que ha llevado pues un tiempo necesario, pues se ha podido incorporar, como decía la semana pasada, el arquitecto. Sí que me gustaría contestar rotundamente a las graves afirmaciones que hace ese comunicado. Y es que, si bien entendemos que hay una cola de licencias, que puede ser más larga o más corta, yo creo que ya eso es un poco subjetivo, porque entiendo que para algunos pues una semana ya puede ser mucho tiempo para cuando le hace falta la obra, pero hay que entender también que, como decía, pues los recursos que tenemos son limitados y el tiempo en el que se pueden atender esas licencias pues también es bastante necesario al tratarse de procesos complejos.
Pero creo que no se puede hacer esas acusaciones, como decía, amparándose en un colectivo sin rostro, hablar de pues que aquí los funcionarios amenazan, de que los funcionarios le tienen cogida la matrícula a determinados estudios como dato. El arquitecto que ha entrado ahora no es de la ciudad de Villena, el anterior tampoco era de la ciudad de Villena, por lo tanto creo que está más que fuera de toda sospecha que cuando un arquitecto hace un informe lo hace conforme a lo que pone esa solicitud de informe y no en función a quién lo firma. Estamos hablando de que la concesión de licencia es precisamente uno de esos parámetros que pues pueden ser más objetivos dentro de las interlocuciones con la administración y por lo tanto creo que tiene de muy poca elegancia y con mucha mala baba, tiene mucha mala baba las acusaciones que se vierten contra un funcionariado que está más que desbordado y volcado al 120% intentando que esa cola pues cada día sea mucho más corta que la anterior y que es en lo que estamos trabajando. Y por lo demás, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Actualmente hay, a día de hoy, hace un mes, ¿no? A día de hoy hay dos arquitectos, dos arquitectas técnicos, un técnico de administración general, dos auxiliares administrativos y un administrativo que viene por plan de empleo, un delineante, dos ingenieros técnicos de obras públicas, de los cuales uno se ha incorporado este último año, y si me dejo a alguien que me disculpe. A día de hoy la según RPT sí que estaría completa. Faltaría un puesto administrativo, pero que como digo a día de hoy tenemos cubierto con un plan de empleo. Estamos en vías de una sustitución ya definitiva. Tres meses. A día de hoy tenemos es que aquí hay que establecer una disociación. Una cosa es que se conteste la licencia y otra que se conteste con carácter favorable. Quiero decir, aquí hay licencias que no se van a contestar con carácter favorable porque lo que se plantea no se puede realizar. Si estamos hablando de realizar una construcción en un suelo protegido o un tipo de uso en un espacio que no está contemplado para tal, pues esa contestación siempre va a ir negativa. Entonces, a día de hoy, las licencias, salvo algún expediente concreto que viene fruto de pues que se presenta por declaración responsable y luego es susceptible de declaración de obra mayor, la cola suele ir, la línea general va por julio del año pasado. Pero hay expedientes que se han informado, como decía, mucho más recientemente, atendiendo a esos criterios de accesibilidad, seguridad, generación de empleo y asuntos judicializados que no han sido, o sea, que han sido posteriores a esos meses. Hay diferentes colas, por ejemplo, las de accesibilidad van al día. Licencias de ascensor, rampas, etcétera, esas, por ejemplo, van al día. Los expedientes ordinarios sí que hay alguno de finales de julio del año pasado. No, ese expediente concreto viene fruto de que en su momento cuando se tramitó no se solicitó esa bonificación, entonces luego hubo que darle trámite fuera de expediente y para retroceder una liquidación ya generada. Entonces no es lo mismo hacer una solicitación de una bonificación y que se pase una liquidación determinada a que se haga un cargo con una liquidación y luego haya que demostrar que esa liquidación no era la que le correspondía. Entonces, no es lo mismo cuando se interviene en un departamento que cuando tienes que hacer una retrocesión, que intervienen bastante más. Pasa con cualquier bonificación que se pida a posteriori. Y aunque la plantilla esté completa según la RPT, ¿se está pensando en poder hacer una contratación externa para desatascar el departamento? Sí, a ver, insisto, normalmente con el departamento dotado con los medios de RPT estaríamos hablando de que en un flujo normal de licencias en unos meses estaría subsanado la cola. Quiero decir, luego pueden entrar de repente
ahora están entrando de media unas 8 licencias al mes y saliendo 4 a la semana. Con ese flujo de licencias no sería necesaria la incorporación de más personal. Eso no quiere decir que esa media no sea tremendamente arbitraria. Si pasado mañana aparecen de repente 200 solicitudes de licencia de obra mayor, pues esa cola no sería de 80, sino de 280, y por lo tanto sí que necesitaríamos incorporar personal. Por lo tanto, sí que estamos trabajando ahora en generar bolsas de personal para hacer contrataciones puntuales de arquitectos que nos permitan, en caso de que se produzcan picos de solicitudes de licencia o de cualquier otra cuestión que deba atender un arquitecto en el departamento, pues contar con personal de carácter extraordinario que pueda evacuar ese volumen de trabajo. Sí. La de Villena se quedó agotada. Había personal en la bolsa de Villena, pero ninguno respondió al llamamiento. Eso, pero que a día de hoy no se va a contratar a nadie externamente. Es que es que las licencias tienen que venir informadas por personal municipal. Se puede trabajar en generar bolsas y hacer incorporaciones puntuales con carácter extraordinario para la acumulación de funciones, pero no se puede externalizar el servicio del informe de licencias. De hecho, ayuntamientos que han intentado esa fórmula se han encontrado con un atasco que es el doble, porque como tienen que informar el informe que emiten el externo. Entonces tienen la cola habitual, luego una cola externa, y en la práctica el ciudadano termina o sufriendo 2 colas o pagando una especie de licencia premium que luego termina no llegando igual que la original. Ejemplo, el de Orihuela.